Saludos, mi nombre es Santiago Ruiz y junto con mi compañero Michael Zuluaga vamos a presentarles los resultados de este proyecto que hemos estado implementando, que consiste en la clasificación de noticias, haciendo uso de conceptos de esta área de la inteligencia artificial que se denomina procesamiento natural del lenguaje o NLP por sus siglas. Entonces, esta es la agenda pues, para esta presentación. Vamos a hablar un poco de en qué consiste el problema para hacer como un contexto y luego vamos a presentar cuáles son los objetivos para dar, digamos que, fin a este proyecto, la implementación de este proyecto y pues digamos que vamos a hacer la implementación o el desarrollo de cada uno de estos objetivos. Por último, las referencias que utilizamos. Entonces, para contextualizarlos, pues actualmente el Internet es uno de los medios más democráticos que existen, ¿cierto? O sea, cualquier persona puede, digamos que, publicar información y entonces, entre toda esa información, en este caso nos importa las noticias, ¿cierto? Entonces, tenemos que hay una gran cantidad de noticias en la web donde se tienen, por ejemplo, fuentes como Twitter, donde se tienen, por ejemplo, 500 millones de tweets por día. Entonces, para muchas personas u organizaciones es importante hacer una clasificación de esta información, pues, de las noticias, para, digamos, que darle una utilidad en específico. Entonces, obviamente, considerar que este trabajo se haga de forma manual es inaceptable, pues, o sea, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo. Entonces, la idea es encontrar una herramienta, pues, que permita automatizar este proceso. Entonces, eso es precisamente lo que queremos hacer, o lo que implementamos en esta ocasión. Entonces, como les mencionaba, pues digamos que alguna organización o persona quiere estar al tanto de un tema en específico, ¿cierto? Que está sucediendo en esa área del conocimiento o un tema en específico, ¿cierto? Entonces, con este sistema se puede, digamos que tener un conjunto de noticias que pasen por el sistema que se va a desarrollar, que se desarrolló, y a partir de unas predicciones, ¿cierto? De este modelo que hay implementado, asignar una etiqueta a cada una de esas noticias. Entonces esa es la idea pues para este proyecto, clasificar las noticias de acuerdo a un sistema de Machine Learning que se desarrolló. Entonces aquí tenemos unos antecedentes pues de esta implementación. Por ejemplo, en este caso tenemos un sistema que clasifica las noticias pues provienen de un servicio pues web, o sea, las extraen de la web, hacen pues todo el proceso pues de adaptación de estas noticias para poder ser, digamos que clasificadas. En este caso utilizan para el preprocesamiento el concepto de Back of Words, que digamos que ya lo hemos manejado en la presentación anterior. Y pues a partir de una máquina de soporte vectorial se hace esta clasificación. Por acá también tenemos este otro trabajo que se hace una clasificación de noticias de Twitter utilizando también una máquina de soporte vectorial. En este caso, por ejemplo, para el preprocesamiento se utilizó el concepto de TF y DF, que es digamos que la técnica basada en frecuencias y frecuencias inversas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los resultados del modelo que generaron y las clases, pues, o sea, las métricas para cada una de las clases que utilizaron o las clasificaciones de las noticias. Entonces, ahora sí, con respecto a los objetivos, pues el objetivo general de este proyecto es desarrollar un modelo de Machine Learning que permita clasificar noticias extraídas de tweets o sitios web haciendo uso de conceptos de NLP o Natural Language Processing y pues digamos que haciendo uso de un algoritmo de Machine Learning. Para cumplir ese objetivo general, como objetivos específicos tenemos preprocesar el dataset eliminando información irrelevante, utilizando los conceptos de NLP, visualizar los datos preprocesados y extraer características para realizar el entrenamiento de este modelo, implementar el algoritmo de Machine Learning seleccionado y evaluar las métricas de desempeño obtenidas. Y por último, construir una interfaz gráfica donde se pueda, pues, digamos que implementar este modelo y hacer uso de él. Bueno, entonces ahora sí con respecto a la implementación o desarrollo de estos objetivos, el primero con respecto al preprocesamiento, ya habíamos hablado pues en la presentación anterior de que es necesario hacer una serie de pasos, llevar a cabo una serie de pasos para adaptar estos textos para poder, digamos que, suministrárselos al modelo, ¿cierto? O para el entrenamiento. Entonces estos son los puntos pues que son necesarios. El primero es extraer los signos de puntuación, luego convertir las letras de mayúsculas a minúsculas o las que están en mayúsculas a minúsculas. Eh, Luego viene la tokenización que consiste en separar un texto por palabras, o sea, generar un vector cuyos elementos sean las palabras que contiene
ese texto. Luego viene la eliminación de stop words, que vienen siendo palabras que no, digamos que no tienen un significado, pues, digamos que relevante dentro del texto, como palabras de relleno, ¿cierto? Normalmente son artículos y estas palabras que digamos que no aportan mucho a las ideas. Luego viene la lematización y el stemming, que es convertir una palabra a su raíz, ¿cierto? A la raíz de la que proviene. Y por último, el back of words, que consiste en agrupar las palabras por la cantidad, digamos que de repeticiones que se tiene. Entonces, bueno, ahora pues tenemos aquí la visualización como para mirar la distribución de palabras por clasificación. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo la clasificación del espacio. Vemos que la palabra que es más frecuente es la palabra space, lo cual tiene mucho sentido. Y aquí a la izquierda tenemos esta herramienta que es la nube de palabras, donde el tamaño de la palabra significa o hace referencia a qué tan frecuente es en el texto, pues, o en los textos que se tenían. Podemos ver pues que Space es como de las más grandes, Time, Mission, Satélite, etc. Y en este otro ejemplo, con respecto a la religión cristiana, vemos que la palabra que más se repite es la palabra God, lo cual tiene mucho sentido. También tenemos, por ejemplo, Church, Christian y demás. Entonces, esta es como la distribución. Y a partir de ahora, pues vamos ya como a entrar más en detalle del modelo que se desarrolló. Bueno, para sacar las características del texto utilizamos esa metodología que se llama TF-IDF, que es la frecuencia en términos y frecuencia inversa de documentos, que es una medida numérica que expresa cuán relevante es una palabra para un documento de una colección. Entonces aquí tenemos como tal, como un cuadro donde se muestra el backword, donde son de 13.527 palabras y esta tiene como tal 46.000 documentos, ¿cierto? Entonces allí muestra como tal la frecuencia de cada una de esas palabras dependiendo pues de cada documento. Entonces, a partir de esas características hacemos como tal. Bueno, primero que todo tenemos un preprocesado donde tenemos una base de datos y dividimos como tal el set de prueba y el set de entrenamiento, ¿cierto? Y a partir de eso sacamos como tal esas características para hacer una evaluación o pues pasarlo por un algoritmo que es el de Naive-Bayes y a partir de ese resultado tenemos una evaluación que constantemente pues está ahí haciendo como esa predicción. Y después de eso tenemos un modelo que al partir de entregarle una noticia, tenemos una predicción, una etiqueta de pues ya de las temáticas que escogimos, que más adelante pues mencionaremos. Y aparte de eso también pues tenemos una visualización de los datos. Entonces, como les comenté, son 13.937 noticias que están divididas en 15 temáticas o 15 diferentes tópicos de noticias. Eso está dividido en dos sets. Uno, el 80% para entrenamiento, que eso consta de 10.821, y 20% de prueba, que consta de 2.706 noticias. Entonces, ya hablando aquí del algoritmo de clasificación, que es el Naive-Bayes, eso es un clasificador que se basa en el teorema de Bayes, que supone que todas las características que predice tiene el valor pues, objetivo son independientes entre sí, ¿cierto? Entonces calcula la probabilidad de cada clase y luego elige la que tiene la probabilidad más alta. Entonces aquí este teorema de Bayes pues predice o describe la probabilidad de un evento, ¿cierto? Con base en un conocimiento previo de la condición que podría estar relacionado con ese evento. Entonces, aquí pues como tal, ¿cómo lo utilizamos? Utilizamos la librería sklearn. Allí utilizamos como tal este método que se llama multi-NB, que es para utilizar este clasificador. Entrenamos como tal con el set de entrenamiento y tenemos aquí, bueno, el único parámetro pues, que variamos fue el de alfa. Y a partir de eso ya tenemos unos resultados tanto de entrenamiento como de prueba. Bueno, esos son los resultados, las métricas.
como la matriz de confusión de cada una de las etiquetas o de cada temática de noticias. Y también acá tenemos las métricas en tanto la precisión, recall, F1 score y el accuracy de cada una de estas noticias. Bueno, entonces, como mencionamos pues al inicio, la idea era implementar una interfaz gráfica donde se pudiera dar uso de este sistema, ¿cierto? Donde se pudiera implementar. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema utilizando un framework de desarrollo web que se llama Dash, el cual está basado en la librería Plotly. Entonces, tenemos pues como una pestaña donde puede ser una visualización del dataset. Entonces, en este caso, aquí elegimos la clasificación o la etiqueta space, entonces podemos ver por un lado la distribución o la frecuencia de las palabras pues, que se generan con base en este back of words o bolsa de palabras, y aquí tenemos un gráfico de un word cloud o 9 palabras, donde dependiendo del tamaño se tiene pues la frecuencia. Entonces podemos aquí hacer un cambio, por ejemplo, si queremos elegir la sección de medicina, entonces nos va a aparecer pues ahora la información asociada a esta clasificación. Por acá abajo tenemos como la distribución del dataset en general. Entonces aquí tenemos todos los tópicos que se eligieron para hacer el entrenamiento y vemos la distribución pues de la cantidad de noticias que hay por cada una de las clasificaciones. Entonces ya en esta otra pestaña donde tenemos la clasificación, la idea es pues ingresar, perdón, ingresar una noticia en este espacio y al darle pues al botón clasificar, entonces este texto se va a preprocesar digamos que la metodología que les explicamos ya. Entonces, una vez preprocesado eso, se genera pues el vector de características basado en la técnica de TF y DF que ya les explicamos, de la cual les hablamos. Y luego eso pasa a través del modelo que se obtuvo a través este método de Naive-Bayes, y se asigna pues una clasificación con base en las probabilidades pues que se entregan. Entonces vamos a hacer aquí una prueba pues, digamos que por ejemplo, que es una noticia acerca del espacio, entonces simplemente pues vamos a copiar el texto pues como para hacer aquí la prueba rápidamente, y vamos pues a ingresarlo en el espacio que ya les comenté para mirar cuál es la predicción que se realiza. Entonces aquí pegamos y le damos en clasificar. Entonces vemos que bueno, entonces vemos aquí que efectivamente, bueno, ahí había tenido un error al copiar. Vemos que efectivamente me predice que esta noticia hace parte de la clasificación espacio, lo cual pues tiene mucho sentido. Entonces aquí tenemos otro ejemplo con respecto a esta noticia que habla de los antivacunas, ¿cierto? Acerca de las vacunas del COVID. Entonces podemos copiarnos esta información por acá y vamos a ver qué etiqueta nos entrega. Entonces, darle clasificar también igualmente nos predice la etiqueta de medicina con una probabilidad del 100%. Entonces, esto pues habla pues como bien del resultado obtenido. Y bueno, entonces eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Por acá tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos. Muchas gracias.